¡Vieja! ¡Tengo hambre! ¡Dame algo de comer con unas tortillas calientitas! ¡Qué bueno que llegaste, vieja! Ahorita te sirvo algo de comer. Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. Vieja, estas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante número 2. Nuevo horario. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimable auditorio de este canal estatal de televisión CNR Noticias. Los saluda Armando Avilés en este programa de Convergencia Informativa. Un canal de televisión que tiene 17 años en el aire, que gracias a la perseverancia y la constancia de nuestro director, el licenciado Rivera, se ha mantenido permanente y constantemente. Inició aquí en Rosarito y en la actualidad está transmitiendo a todo el estado, parte de Caléxico y de la Unión Americana. Entonces es un esfuerzo de 17 años, una loable labor del licenciado Rivera dentro de la comunicación, sobre todo en este tiempo de la situación de los medios, con la aparición del internet y todo esto, ¿no? Nosotros aquí pues estamos participando en este programa con mucho entusiasmo, y porque también nos dan todas las facilidades para transmitir y no hay cortapisas en cuanto a los temas que manejamos, temas a veces espinosones, rudos, pero pues ahí aguanta vara el licenciado, ¿no? Miren, y como todas las semanas, hay acontecimientos sobresalientes en todos los aspectos. Hoy sí, como volviendo a retomar esa frase que constantemente menciono, los días valen por años y aquí se está dando, repitiendo, dándose esta cuestión tan rápida de los acontecimientos, ¿no? Entonces, pero dentro de nosotros en este tanto tiempo que tenemos en esta cuarentena, que pasó de ser cuarentena a otro ya más adelante, y que todavía estamos en una situación de emergencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que todavía no sabemos las consecuencias que vaya a haber de este acontecimiento. Miren, a veces a mí no me gusta mucho hacer aseveraciones así muy categóricas respecto a este evento que se está dando a nivel mundial. Inicialmente, cuando esto empezaba, yo hablaba de un poco de las teorías conspirativas, ¿no? En cuanto a que había sido un virus creado, etcétera, ¿no? Y yo mencionaba en esa ocasión, ponía un ejemplo de cómo habían utilizado todo este desarrollo de la tecnología, la biotecnología y todo esto, la utilización de las bacterias, de los virus, para emprender la Guerra Fría o la guerra hacia Cuba, que mencionaba en ese tiempo también cómo el pueblo de Cuba, el gobierno de Cuba desarrolló toda una estrategia y vaya la redundancia, un desarrollo en el estudio de alto nivel para detener estas agresiones que le hacía el gobierno del Imperio del Norte, en cuanto a que no lo pudieron derrotar militarmente y que habían generado un conflicto internacional. Entonces ellos usaron este tipo de mecanismos para emprender la agresión y destruir el Estado socialista en América Latina. Entonces estas cuestiones, en la actualidad pues se ha dicho tantas cosas y aparecen en el internet, sobre todo en las redes, opiniones diversas, al grado tal de que ahorita nosotros ya es como que hasta nos enfada o estamos atascados, sobreinformados o malinformados, etcétera, ¿no? Porque aquí cada quien
saca su gato a retosar y cada quien opina y quiere jalar agua para su molino, dentro de las tendencias filosóficas, personales, políticas, etcétera. Entonces nosotros, ante esta situación, hemos mantenido una posición así de observar los acontecimientos, damos algunas opiniones, transmitimos algunos que coincidimos, ¿no? Y para esto pues se han dado guerras principalmente en el plano de la información, ¿no? Esto obviamente cuando hace tiempo, 3, 4, 5 programas anteriores, yo opinaba de las diferentes facetas que tiene esta pandemia, que han llamado pandemia, ¿no? Pero se va viendo cada día más que efectivamente esto no es un acto fortuito, que hay intereses de por medio en esto del combate a la pandemia. Y por ahí en el internet a mí me llegó a través de redes, me compartieron una opinión de un funcionario de la OMS que había estado como en una dependencia ahí de la misma OMS y a un nivel directivo. Entonces él hacía una observación de cómo se venía sobre la Organización Mundial de la Salud, desde su creación había mantenido cierta independencia, pero que posteriormente entró una directora, mencionaba ahí, que tenía bastantes ambiciones y empezó a recibir financiamiento privado, donaciones, al grado tal que ya el financiamiento que daban los países, que era financiamiento público, que era dinero público de los gobiernos, fue rebasado por las instituciones de farmacéuticas, por grupos privados, y que actualmente la Organización Mundial de la Salud estaba prácticamente copado por las marcas de medicamentos, ¿no? Entonces, pues nos entra la duda y nos entra la inquietud al entender de que esto incluso puede haber sido algo creado para generar desestabilización y para generar sobre todo vender los productos tanto de los antivirales como la vacuna. Y ahí mencionaba cómo cuando la H1N1, otro que hablaban de que iba a haber una pandemia que calculaban que eran 150 millones de personas, que solamente fueron, no sé, como 300 y tantas las que murieron. Entonces todo esto nos llama pues a tener los ojos abiertos, a estar alertas, ¿no? Porque en el proceso del desarrollo del capitalismo todo es posible, ¿no? O sea, los intereses de las grandes compañías transnacionales, sobre todo las farmacéuticas y todo esto, pues son capaces de esto y más, ¿no? Y el hecho real en este caso, por ejemplo, el caso ahí se menciona mucho a Bill Gates, y este señor, pues por lo pronto salieron altamente beneficiadas las plataformas cibernéticas y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita todo el mundo está haciendo uso del internet, están creándose, la gente está confinada en su casa, los mismos gobiernos están contratando este tipo de servicios y aumentaron las ganancias de Google, aumentaron las ganancias de este tipo de Facebook y todos, grandemente, incrementaron por miles de dólares, por millones de dólares sus ganancias. Entonces ahí es donde nos entra a nosotros todo esto. Pero en fin, como digo, podemos especular, podemos analizar o podemos decir tantas cosas, ¿no? En el caso real, pues nosotros estamos en esta marasmo, en esta bronca que hay, en esta turbulencia, diríamos, ¿no? De múltiples facetas, ¿no? Desde el plano de la incertidumbre que genera estar remitidos en casa, en no saber la gente que perdió el empleo, la gente que no tiene para comer, la gente que incluso con tantas precauciones y con tantas indicaciones, pues ha entrado en un estado de pánico, un estado de histeria, un estado de paranoia, ¿no? A todos nos ha pasado, tenemos un dolorcito y ya pensamos que tenemos COVID. Es una situación muy real en un pueblo desinformado. Y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde hay tanta desinformación, donde hay tanta manipulación de la información. Y le agregamos a esto la utilización política de esta pandemia, ¿no? Cómo algunos gobiernos o partidos de manera oportunista, corrientes políticas, han querido utilizar este fenómeno
pues para culpar a un gobierno que está establecido, que está haciendo hasta lo imposible por sacar adelante este asunto de la pandemia. Y los mismos estos señores cínicos que dejaron destruido el país, el sistema de salud pública, privatizaron todo esto, actualmente ya están muy orondos reclamando las soluciones del gobierno, cuando ellos mismos, ellos fueron los que provocaron este atraso en el sistema de salud, ¿no? Con carencia de miles de médicos, de especialistas, destrozado el sistema de salud pública, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues, por eso les digo que es difícil tener equilibrio en las decisiones, en los pensamientos, y está convulsionado todo, ¿no? ¿Y por qué? De todos los niveles, ¿no? A nivel también económico, porque mucha gente, las empresas no pueden salir a trabajar, están suspendidos, por ejemplo, esa que ha generado, pues es una situación que nos está provocando una situación muy compleja, ¿no? En este mismo aspecto, volviendo un poco más, ya iríamos a concretar algunas cuestiones. Hablábamos, llegando más, miren, se dio una situación que nosotros la mencionamos también aquí en los programas, sobre la cuestión de las medidas que había adoptado el gobierno respecto al confinamiento. Y decíamos nosotros que la industria maquiladora, sobre todo en Matamoros, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y aquí en Baja California, Mexicali, Tijuana, los dueños de las maquilas no obedecían al gobierno en cuanto a tomar medidas sanitarias, y había confinamiento de 1,000 o 2,000 personas ahí hacinadas sin contemplar, que fue uno de los principales fuentes de contagio, principalmente aquí en Baja California, en Mexicali, en Tijuana, ¿no? Y a raíz de esto, por cierto, lo traigo a colación esto porque el día de ayer o de hoy fue detenida Susana Prieto Terrazas, una abogada que ha encabezado las luchas de un movimiento en las maquiladoras, organizando a los obreros en Matamoros, en Ciudad Juárez, y vino aquí en Mexicali. Entonces, en este momento está detenida, pues, fue detenida en Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, con acusaciones viles, ¿no? Entonces, yo creo, y quiero hacer mención, y pues vendamos desde este espacio, hacemos la denuncia y damos la solidaridad contra esta luchadora social, ¿no? Que si adoptaban actitudes contestatarias o un poco radicalosas, pues esas que las circunstancias no son para menos, ¿no? Pero lo que está atrás de esta detención es precisamente querer parar este movimiento tan vigoroso que surgió en la frontera y que está consolidando un sindicato independiente donde están al margen totalmente del control empresarial o el control de las juntas, ¿no? Esto les menciono porque ahorita, en el caso de la Junta también, las juntas, como lo mencionábamos la semana pasada, en la entrevista que le hacíamos mira, ahí están pasando una entrevista porque de las manifestaciones que está habiendo a nivel nacional de inconformidad, porque mira, ahí están pasando de la confinamiento, o sea, de cómo estaban los obreros ahí sin guardar medidas de seguridad. Entonces les comentaba esto, ahí está, mire, esa que está ahorita, bueno, no creo. Entonces les digo de esta situación, de que aquí, la semana pasada nosotros entrevistábamos al abogado Óscar Alzaga, que es un especialista en derecho laboral, y él nos mencionaba aquí porque le preguntaba de un artículo que estaba saliendo en ese momento en la jornada, donde hablaban de cuál había sido el papel de las juntas, porque supuestamente hay una transformación, y hablaba ahí de la complicidad que estaba teniendo las juntas, de esto, lo que eran las juntas laborales, o sea, lo que es y aquí pues no sé si tenga que ver en esta detención, esta cuestión de la licenciada Prieto Terrazas, ¿no? Porque aquí el gobierno de Tamaulipas, yo no creo que sea nada más una responsabilidad de carácter estatal, porque así como
a veces los reaccionarios o los ultraderechas protestan al grado de la grosería y no son tocados ni con el pétalo de una rosa. Así debería ser con los luchadores sociales y no hacer caso omiso como lo hace a veces el gobierno, que incluso ha habido asesinatos sobre cuestiones de luchadores sociales que están luchando por intereses muy, muy genuinos, ¿no? Y que pues no han sido tratados de igual manera por este gobierno de la Cuarta T. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con el mismo tema. Adelante el corte. Miren, estamos ofreciendo espacios ahí en el Valle de Guadalupe, y si ustedes pueden hablar al teléfono de ese que está apareciendo ahí para rentarlos y poner algún negocio. Temporal de 8 de la mañana a 9 de la noche. Papel higiénico Regio 4 rollos 17.90. Plátano portalimón 17.90 el kilo. Pulpa larga de res 99.90 el kilo. ¡Qué barato! Esta pandemia denominada SARS-CoV-19 nos ha enseñado que la mejor manera de avanzar en comunidad es estar bien informado. CNR Televisión no ha dejado de transmitir ni un solo momento. Nuestro compromiso ha sido real. Hemos cumplido, hemos dedicado recursos para mejor atención aquí en el Parque Morelos, y también creamos la primera clínica para mascotas gratuita de la ciudad de Tijuana, que se encuentra donde está Control Animal y que ha atendido ya muchos casos de ciudadanos que han llevado sus mascotas para atención. Tenemos que también tener orden en el sistema de parques municipales, y ya le pedí al director del SIMPAD que atienda a playas de Tijuana, a los sauces, para que ahora, después de la contingencia, ya que se puedan reaperturar estas áreas, también allá en playas de Tijuana tengan ese parque disponible. Maderería La Esperanza. Todo para la construcción en un solo lugar. Contamos con varilla, cemento y Redimix, plomería en general y todo para la electricidad. Contamos con herramienta, trooper y cuervo. Gran surtido en maderas, triplay, barrote, tablón, vigas y mucho, mucho más. No contamos con sucursales. Yo confío en Maderería La Esperanza. Con nosotros, tu construcción es La Esperanza. Bueno, miren, para cerrar esto del tema del papel de las juntas y todo esto, decía que la semana pasada habíamos tenido una entrevista con Oscar y hacía la denuncia de cómo, por ejemplo, este gobierno que se habla de transformaciones, y ahí es donde voy a entrar al otro, otro tema que vengo manejando también y que lo hemos venido tratando aquí, hablaba de que no se han hecho los cambios necesarios, e incluso hay hasta cierta complicidad de las juntas de la Secretaría del Trabajo respecto a los patrones, respecto a que, por ejemplo, se quiso impulsar en el Senado una ley respecto a la cuestión de los outsourcing. Y el día de ayer yo escuchaba en una entrevista a Hernández Juárez, un líder de los telefonistas, y hablaban pues de que le habían tomado la palabra al presidente para hacer la transformación del sindicalismo, ¿no? En cuanto a que a hacer una apertura, esto es, que la transformación no fuera nada más de los dientes para afuera. Entonces aquí yo creo que se está generando una situación muy compleja a nivel del país, porque el asunto de la transformación no es nada más de declaraciones. Es cierto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
está haciendo un gran esfuerzo y encontró un país en ruinas, y para poderlo reconstruir tiene que conciliar con algunos sectores burgueses, oligarcas. Pero también es cierto que tiene que impulsar un movimiento fuerte al interior de los obreros, de los campesinos, del pueblo en general, para apoyar estas transformaciones. No se puede apoyar nada más en un aparato burocrático y que incluso está bien penetrado por gentes que anteriormente fueron los que encabezaron las reformas neoliberales, ¿no? Entonces sí requiere, perdón, lo decía la otra vez, impulsar o preparar cuadros, que ya existen cuadros con una visión más radical o más definida, y que es gente que ha estado comprometida con los movimientos, ingresarlos a los cuadros dirigentes del nuevo gobierno. Y yo hablaba hace algún tiempo de la necesidad de un golpe de timón, porque también aquí es cierto, Andrés Manuel tiene una posición, el presidente de la República tiene una posición muy loable en cuanto a que está haciendo una apertura en cuanto a la información, pero ahí donde creo que tiene que ser parejo en cuanto a la aplicación de la ley. Los cuestionamientos que hay sobre aspectos de corrupción en algunos sectores de nivel medio o mandos segundones o tercerones debe observarse. ¿Y cómo se va a impulsar esta transformación? Sería a través de la creación de organismos paralelos que estén con la transformación, que estén con los cambios profundos, porque no va a ser suficiente con la cuestión de los programas que tiene que puede paliar un poco las cuestiones de la desigualdad. Y a veces es importante que él haya abierto el debate ideológico, que ningún presidente había tenido esa cuestión de tener una apertura para el diálogo, una apertura para la discusión. Pero no puede haber discusión si no tenemos los canales adecuados para dar esa discusión. Quien tiene los medios adecuados para dar la discusión, son precisamente los dueños de los medios. Y los dueños de los medios, pues obviamente tienen intereses. Entonces, si queremos además, si queremos difundir nuestras ideas, o gente que no estamos de acuerdo con lo que está pasando o cómo se están haciendo las cosas, pues no tenemos mecanismos de comunicación. Se hace a través de las redes, pero en las redes también están copadas por grupos de intereses, grupos que tienen intereses definidos. Entonces, en ese aspecto sí es importante observar, porque ahorita se está dando una polarización muy peligrosa en el país, y esta polarización que se está dando entre buenos y malos, y aquellos que tenemos un pensamiento crítico y que no estamos de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo, pues podemos quedar así, como dicen, o estás con melón o estás con sandía. Yo creo que las cosas no son así tan blanco y negro, ¿no? Porque si hay fallas en el gobierno y que las intenciones del gobierno, del presidente, son muy loables, pero habría que revisar también en un proceso autocrítico qué es lo que se tiene que rectificar. Porque ha habido denuncias, por ejemplo, sobre algunos funcionarios que no están haciendo bien las cosas. Bueno, debe de haber gente capaz y confiable que pueda también ocupar esos cargos, ¿no? Y mencionaba esto porque hablábamos de la secretaria del Trabajo, de cómo no se han impulsado. Por ejemplo, era una reforma necesaria esta que se mencionaba la semana pasada, de las reformas laborales, porque ahorita hay un gran problema con la cuestión de los trabajadores. No tienen protección sindical. Muchos de los sindicatos que hay son sindicatos de protección patronal. No hay una verdadera transformación profunda al interior de los sindicatos. Y es cierto, el presidente habla de apertura, pero también esta apertura debe ir acompañada de facilitar que los sectores, digamos, desprotegidos, tomen sus propias decisiones y no se dé una política de seguimiento nada más, o seguidismo o clientelismo, sino crear esos mecanismos. Y aquí, yo diría, porque hay otros sectores, como la gente que está al lado de la izquierda radical, o gente que está cuestionando a toda costa el gobierno de López Obrador. Hay avances, ¿no? Y a veces a quienes hablamos de que el gobierno de López Obrador está haciendo avances, somos criticados, ¿no? Entonces no estamos bien ni en un lado ni en otro, ¿no? Entonces es difícil
en estos tiempos y sobre todo ahorita en estos periodos de confusión, tomar partido, ¿no? Y tomar partido tendría que definirse o con los buenos o con los malos. Yo creo que hay más allá de esto, de los buenos y los malos, porque esta cuestión se está ensanchando más y en un momento de crisis pueden las cosas cambiar y volver a lo de antes y echar atrás todo lo que hemos avanzado, ¿no? Los programas que está proponiendo el gobierno son muy efectivos, como es el caso, por ejemplo, de la refinería. Yo aquí en muchos de programas anteriores hablaba de la necesidad que tenemos de la autosuficiencia en energéticos, de la autosuficiencia alimentaria y de muchos elementos que nosotros tenemos como país, recursos para impulsarlos, pero que hoy se están dando. Pero no sé cuáles serían los mecanismos que el gobierno se tenía que agenciar para obtener el apoyo del pueblo, y no solamente con aplausos ni con memes como se va a resolver este asunto. Se tendría que movilizar al pueblo. Hablaba yo de que ahí ha surgido un comité de defensa de la Cuarta Transformación, pero no sabemos si estos comités obedezcan a intereses de carácter electoral, porque es otra bronca que traemos ahorita, otra raya más al tigre que se va a venir, ¿no? Ahorita, y sobre todo aquí en Baja California, ¿no? Vamos a entrar a un periodo electoral donde ya los partidos, y estamos viendo ahí, el día de ayer veía una conferencia de prensa que estaban dando, pretendiendo una unidad al Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, y esto estamos tomando, por ejemplo, el caso del gobierno de Obrador como enemigos. Yo creo que el gobierno de Obrador es un gobierno que está avanzando y que se tiene que ser apoyado en las reformas que está impulsando, pero que se tiene que definir claramente cuál es esa etapa de transición que se va a dar. Tampoco un apoyo a ciegas, un apoyo, porque los que están, digamos, se metieron a Morena a defender sus intereses, son más papistas que el Papa y hablan de la Cuarta Transformación, pero hablan de la Cuarta Transformación de los dientes para afuera. Nunca en su vida estuvieron comprometidos con un proceso de cambio. Todos aquellos que han estado comprometidos con procesos de cambio están fuera del gobierno. Entonces, esta burocracia que se está gestando en este momento, está siendo un lastre para las transformaciones, porque es gente que está saboteando el proceso de transformación. Y esto únicamente, Obrador apela mucho al pueblo, habla mucho del pueblo, pero yo sí, no sé quiénes sean sus asesores, si es que se deja, pero sí tendría que reestructurar su esquema teórico, ¿no? Porque él habla, por ejemplo, ahí que el problema de este país es la corrupción y que la desigualdad la provoca la corrupción. Entonces, no hay ninguna teoría política, una teoría económica hasta la fecha que haya inventado que esto lo genera. La desigualdad social la produce el capitalismo, la explotación del hombre por el hombre. Y ya tendrán matices, pero ahí no podemos andar a medio chiles, pues. O sea, esta transformación, esta cuarta transformación, no puede ser una cuarta transformación a medio chiles. Entonces tiene que ser una cuarta transformación que sea apoyada por las masas de trabajadores, por las masas de campesinos, por todo esto. Porque de otra manera, esto se va a quedar en una frustración y sería muy desgraciado para nosotros ahorita que hubo esta gran movilización, esta gran de apoyo a un gobierno que está entrando con promesas de cambio, que se frustre. Los intereses oligárquicos no duermen, no descansan, y ellos están esperando cualquier detalle para estar impulsando la desestabilización, la posible golpe de Estado. Claro que ahorita pues están en pañales, ¿no? Porque no tienen, el presidente cuenta con un gran apoyo popular, con un gran apoyo de simpatías populares, pero en un avance, y más sobre todo ahorita que viene la bronca esta de esta crisis que se está generando posterior a la pandemia, una crisis económica de incalculables consecuencias, no sabemos por dónde va a saltar la liebre. Entonces, estos programas de construcción que está haciendo, como el caso de Dos Bocas, donde hay un impulso muy correcto en cuanto a la reactivación, este sector que prácticamente estaba en manos, lo habían regalado, lo habían privatizado los gobiernos anteriores. Y ahí sí hay unas coincidencias absolutas respecto a esta propuesta, y así sucesivamente en otras, pero donde habrían que revisar, por ejemplo, como lo mencionábamos, el aspecto de las cuestiones del trabajo en los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí,
ahorita nuevamente ya se dio una resolución respecto a un intento que hubo del gobierno aquí de Baja California de hacer una reforma o que hiciera una reforma para ampliar a 5 años el gobierno. Ahora está entrando otra propuesta para reducir el próximo gobierno a 3 años. Entonces, yo creo que debe haber más seriedad de la gente que está impulsando estas cuestiones, porque ya se ven muy burda la cuestión, pues se ve muy de plano nefasto, ¿no? Claro que ahorita la desmovilización, o sea, la desinformación que hay en la gente, aunque digan, no, que ya el pueblo está informado, no es cierto, la gente la manipulan, porque tienen mecanismos de control, de instrumentos por ejemplo, de manipulación mediática, de manipulación económica, etcétera. Entonces, se han apoderado del aparato para impedir las transformaciones que tienen que impulsar, por ejemplo, que podrían impulsar y apoyar una transformación general en el país, que no se está viendo, ¿no? Porque ahorita, en el caso del gobierno local, el actual, están más empeñados, por ejemplo, los diputados en conservar sus huesos y no tienen una cercanía con las necesidades del pueblo. No han regresado a hacer transformaciones de las que necesita urgentemente en todos los municipios de Baja California. Simple y sencillamente andan en campaña, todos los presidentes municipales andan en campaña. Claro que existen recursos de recursos económicos para apoyar la imagen, y obviamente esto se disfraza a través de propaganda o publicidad, qué sé yo. Entonces, sí es importante que se haga un alto en el camino y que se piense cuáles fueron precisamente lo que apoyó el pueblo de México, qué fue lo que los sacó a las calles a votar, porque es muy grave que se dé un problema de desilusión, de frustración, porque a veces ese tipo de frustraciones se generan de manera violenta, y hay una serie de oportunistas, de gente que no le vale, no le interesa crear una situación de desestabilización por tal de conservar sus intereses, por tal de jalar agua para su molino. Entonces, esta cuestión que está pasando es muy, muy compleja. Perdón, y ahorita, con esto, pues, como dicen, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Se puso la cosa grave, aunque muchas veces, pues, se disimula, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la confusión que hay. Pero es una cuestión que tenemos que tomar muy en serio, porque en esto nos estamos jugando el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Porque además hay una recomposición a nivel global. Estados Unidos, que ocupó una posición hegemónica en el mundo capitalista, en el mundo, hoy está en franca decadencia. Y por ejemplo, el caso del presidente, yo decía también en un programa, esa fue, creo, una transmisión que hice desde su casa, hablaba yo de la pérdida de virginidad de este gobierno, ¿no? Porque nunca no ha salido a un gobierno, a una gira el gobierno de López Obrador, porque él sostiene que la mejor política exterior es la política interior. Pero a mí me preocupó el día de hoy, incluso en la mañanera habló él de visitar a este señor, al señor piratón de aquí del otro lado, el Donald Trump, que por cierto ya también nos aventó un llegue aquí a los de Tijuana, ¿no? O sea, yo no entiendo qué tipo de asesorías tenga, porque efectivamente puede haber que nos haya apoyado, y cuando hablaba yo de la pérdida de virginidad, porque fue lo que nos dio esa virginidad política, que el gobierno va a salir a darle el aval prácticamente, porque eso sería, ¿no? Un gobierno que están con estas broncas, aunque nos han apoyado, es cierto, nos dieron los ventiladores, hicieron por nosotros la reducción en la OPEP, pero eso no es suficiente como para que nosotros entreguemos esta cuestión de aval, porque esto sería meternos en los asuntos internos de la política interior en Estados Unidos, vaya la redundancia, porque ahí están en un proceso electoral, van a entrar en noviembre de lleno. Entonces ahí sí se tiene que ser muy cuidadoso como gobierno, porque independientemente que tengamos o que se haya firmado el TEMEC, pues puede haber excusas. Para eso está el secretario de Relaciones Exteriores, que puede acudir en representación del presidente, y es un símbolo que también
se debe de cuidar, ¿no? O sea, va bien el gobierno, pero sí en política exterior está intacta la imagen. Es una imagen que se ha conservado, que se está rescatando después del come si te vas con el Vicente con Fox y con las actitudes entreguistas de los gobiernos anteriores. El gobierno apenas empieza a recuperar ese prestigio que México había mantenido por muchos años a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que fuimos referente en política exterior, en política de negociaciones de conflictos. Entonces yo creo que sí se debe rectificar esa actitud del presidente, muy, muy delicado, que acudiera a una visita por el motivo que sea, ¿no? Si alguno de los asesores lo está escuchando, pues si puede o si llega al oído del presidente, pues es una opinión acá muy lejana, ¿no? De alguien que, pues, pero es, en fin, una opinión. Vamos a ir a un corte y luego regresamos. ¿Problemas con tu vista en tiempos de COVID? Pon tu confianza en nosotros. En Visual Corporativo Jardón te atendemos con todas las medidas de seguridad e higiene disponibles. Llama hoy, agenda una cita y en apoyo a tu economía recibe tu consulta por solo 100 pesos. Sí, por solo 100 pesos. Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y vítreo. Nuevo horario temporal de 8 de la mañana a 9 de la noche. Frijol pinto, 24.90 el kilo. Camarón mediano sin cabeza, 149.90 el kilo. Pechuga de pollo sin hueso, 59.90 el kilo. ¡Qué barato! ¿Problemas con tu vista en tiempos de COVID? Pon tu confianza en nosotros. En Visual Corporativo Jardón te atendemos con todas las medidas de seguridad e higiene disponibles. Llama hoy, agenda una cita y en apoyo a tu economía recibe tu consulta por solo 100 pesos. Sí, por solo 100 pesos. Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y vítreo. Son patrullas nuevas que van a servir mucho para el patrullaje de las colonias. Hay unas patrullas que se adquirieron, como les digo, que apenas cabe el policía, es difícil bajarse de ella por el equipamiento que traen y que realmente no nos sirve para entrar a las colonias que tienen calles accidentadas. Esta diferencia es de que estos dos tipos se dan, no son aptos para este tipo de terreno. Este es muy incómodo para poderte ingresar uno. Tenemos más espacio, son más aptas para los eventos que tenemos aquí en este distrito, a comparación de los tipos sedán. Segunda, qué barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Electrónica, ropa de saldos, a precios muy baratos. Artículos de segunda en general. Bolsas para dama, decoración para el hogar, juguetes, cristalería, joyería, cintos, gorras, audífonos, cargadores y accesorios para celular. Artículos de temporada y mucho más. Más barato no lo podrás encontrar. Si buscas algo, comienza por aquí. Segunda, qué barato. Con la cintura mueve. Bueno, comentaba pues de esta posible visita del presidente a Estados Unidos o a Canadá respecto al TEMEC y que podría ser utilizada por parte del gobierno de Trump como un acto de campaña. Y también había otro elemento que yo estuve manejando en el pasado respecto a esto de la posición del presidente o de la política. Miren, ahí dentro del gobierno actual, pues dentro del gabinete, pues se han distinguido ya personajes que han tenido un protagonismo y una actividad bastante intensa, como es el caso de Nieto, de la unidad de inteligencia financiera. Pero hay otro personaje ahí que se llama Gertz Manero, que ha habido muchos cuestionamientos de diferentes lugares, respecto a la tibieza con que está actuando en muchos temas, ¿no? Entonces ahí también
y yo lo mencionaba porque salió declaraciones de, por ejemplo, de Lidia Cacho, también de Anabel Hernández, y de una serie de gentes, de escritores, esta Olga Wagner, que había sido perseguida y que tuvo que salir huyendo del país en Argentina por un libro que hizo de Felipe Calderón. Entonces, todas estas cuestiones, nosotros estamos esperando que juzguen al presidente Calderón o a la gente que esté, supuestamente, vaya a balconear este señor García Luna. Pero el problema de este asunto del crimen o todo lo que corresponda, no corresponde nada más a Estados Unidos. Entonces, la independencia en términos también tendría que ser en esos asuntos. Porque llegando allá, quien le saca raja política en esto, pues obviamente es el gobierno de Estados Unidos. Y en este momento se está dando una coyuntura a nivel internacional para desprender, para generar una autonomía relativa del gobierno respecto a estos temas, ¿no? Porque si algo tenían los gobiernos anteriores y que son muy duramente criticados por el presidente actual, es esa dependencia y esa sumisión que había respecto a Estados Unidos, como fue el caso de la política del Plan Mérida, ¿no? Una política de sumisión en términos de seguridad, en temas de combate al crimen organizado. Pero en el caso de Estados Unidos, nosotros hemos visto, y a través de mucho tiempo, cómo ellos han utilizado y manipulado para su beneficio este tipo de hacer acusaciones de manera suelta, y a gente que los utilizan como testigos protegidos, le sacan toda la sopa y al rato no les hacen gran cosa. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen contemplado en sus leyes. Entonces, si nosotros hay elementos como para procesar a alguien que lo podamos hacer en esta país, tiene que hacerse. Entonces, ahí donde mencionaba yo, pues que este gobierno tiene que hacer algunos replanteamientos en cuanto a los nombramientos, como una revisión, pues ya tenemos algún tiempecillo ahí para que se vea quiénes no están funcionando, ¿no? Porque también el presidente siempre sale a dar la cara por todos, ¿no? Y dice, no, es fulano de tal, le hacen señalamientos, es muy honesto y avala a todo mundo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones yo creo que empiezan dentro de los sectores que hemos apoyado, que estamos ahí desde, por ejemplo, nosotros estuvimos movilizando el que esto dice, nosotros la pasamos en los plantones desde el 2006 con la primer fraude, ahí por ejemplo, ahí en Tijuana, en el 5º distrito, nos pasamos 4 meses, día y noche ahí plantándonos ahí en un plantón afuera. Fuimos a la Ciudad de México, a la toma de posesión simbólica en un aguacerón que había allá en el Zócalo. O sea, no somos nuevos en este negocio, pues. Entonces, estamos apoyando, pero no por un hueso, ni estamos apoyando sino porque mirábamos la posibilidad de una transformación. Pero estamos viendo que estas cuestiones, pues necesita darse prisa, ¿no? Porque los oligarcas, los burgueses ya están confundiendo, se andan metiendo aquí, se andan metiendo allá, no han repuntado así hace rato con sus banderas, porque la gente pues está clara en algunos aspectos, pero sí están creando mella, están obstruyendo el desarrollo de estas transformaciones que urgen, ¿no? Porque son muchos los problemas que tenemos y los rezagos que hay no se van a resolver en este periodo de gobierno que tiene el presidente. Tiene que ir un hombre, como le decía, que por cierto mi compa Oscar no le gustó mucho cuando le dije que un hombre no iba a resolver todo. Yo me refiero a que tiene gente capaz que puede impulsar proyectos de transformaciones, como es el caso de este señor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él está actuando y no necesita permiso, él está actuando y los otros yo no sé por qué están esperando a que el señor o que les den permiso o qué sé yo. Ahí él mismo lo dice, son independientes. Pero ahí sí, yo hace rato decía, en cuanto al discurso político, al discurso ideológico, teórico del presidente, porque él se arropa en una posición que son meramente de izquierda, ¿no? Que él dice que no es de izquierda. Su formación fue una formación académica dentro de los cánones de los grupos de izquierda, aunque él estaba dentro del PRI, fue del PRI, posteriormente salió, pero ha sido un luchador. Pero él mencionaba ahí a Rodríguez Araujo, el maestro,
hablar de una formación de sus maestros de izquierda, ¿no? Entonces, pero hay sectores de la izquierda que no están siendo tomados en cuenta, están siendo golpeados. Claro que hay mucha raza que se radicaliza y que muy sectaria, que todo lo quieren ver a través de la vía insurreccional y a través de esta bronca, pero que no entienden que ahorita hay una oportunidad de cambio, ya tienen el poder, ya tienen el control del aparato del Estado. Pero entonces ahí habría que ver la discusión ideológica, que hacerla más profunda, que no se restrinja nada más a frases para darle salida al discurso, para darle salida, sino meter una verdadera discusión teórica, ideológica y política. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, gente, incluso de aquí, ahorita no voy a dar nombres, posteriormente los daré, que están impulsando, son los principales impulsores de la transformación, gente tecnócrata que aquí impulsaron privatizaciones, que estuvieron radicalmente en contra de los procesos de cambio. Ahora resulta que son los que están dirigiendo o transformando, vaya la redundancia, estas transformaciones de la cuarta. Entonces yo no entiendo por qué ese discurso del neoliberalismo, pues se supone que los que están en contra del neoliberalismo es gente que tiene una concepción crítica, una concepción revolucionaria, y esa concepción revolucionaria no viene del ITAM, ni viene de las universidades privadas, ni viene de gente que estuvo consecuentando gobiernos reaccionarios como el Partido de Acción Nacional o del mismo PRI. O sea, que ahí están definidas las cosas. O sea, puede ser que mucha gente que no está atenta a este tipo de temas, pues sí se la pueden dejar, la pueden pasar, ¿no? Pero los que estamos pendientes de hace tiempo, que estamos vigilantes de estas temáticas, pues no nos chupamos el dedo. Tampoco nos dejamos ir por los cantos de sirenas de gente que anda ahí buscando posiciones de partidos ya desgastados, desprestigiados y corrompidos, que se dicen de izquierda y que quieren jalar para ahorita la próxima elección que viene. Están derrotados. ¿Por qué? Porque no tienen bases, porque han vivido al calor del presupuesto, al calor de las dádivas que el gobierno les daba. Y más ahorita que se habla ya de quitarles el subsidio a los partidos, pues más se van para abajo. Pero siempre esta gente se prestan, sobre todo en este proceso de sabotaje, en este proceso que están emprendiendo algunos sectores que incluso en la mañanera de hoy sacaron ahí, que habían filtrado un documento donde hablaban ya de empresas, de personas en concreto, que había un documento donde hablaban de un plan de desestabilización. Y hablaban ya del proceso electoral. Estaban hablando concretamente de impulsar prácticas concretas. Entonces, todo este fenómeno que se está dando también se dio en Venezuela, acuérdense. En Venezuela, a pesar de que el gobierno es un gobierno que está consolidado política y militarmente, porque los cuadros que tiene surgieron desde abajo, ¿no? El ejército es un ejército que está politizado, ahí tiene una politización antiimperialista en el caso de Venezuela. Han resistido porque están sólidos, tienen cuadros, tienen milicias, tienen comités de defensa de bolivarianos, o sea, están organizados, y ahorita pues lo que lo está haciendo fuerte, pues fue en el caso de la alianza que establecieron con los rusos, con los chinos y ahora con Irán, ¿no? Cuando Estados Unidos, de manera vergonzosa, tuvo que tragársela, ¿no? Cuando hablaba de que iba a impedir que entraran los petroleros a Venezuela, y se puso ahí a bloquear a Venezuela militarmente. Pero pues cuando vienen los 4 barcos con petróleo y porque prácticamente tenían paralizada Venezuela. El gobierno de Estados Unidos dijo, Venezuela es un narcogobierno y Maduro es un narcotraficante y todos los funcionarios son narcotraficantes, se erigen en jueces del mundo, y por tanto les confiscaron el dinero, les confiscaron las cuentas en Inglaterra, les confiscaron en Estados Unidos el dinero que no era de Maduro, era dinero del gobierno del pueblo de Venezuela. Y en esa actitud criminal, en plena pandemia, imagínense, sin dinero, con esa intención de derrocarlo. Cuando metieron un títere como Guaidó, que no sirvió para nada, que le sirvió para radicalizar más el proceso, y con gobiernos como el de Brasil, el Bolsonaro, un tipejo que hay un desastre en Brasil, y el otro, el colombiano también. Cuestiones de esta naturaleza,
Entonces, ante esta alianza que establece el gobierno venezolano, metieron los buques, porque los rusos deben de saber, usted, yo lo he dicho aquí, y que militarmente están superiores ya a los gringos, han desarrollado armas mucho más poderosas, incluso nucleares, sobre que Estados Unidos. Es un país en decadencia militarmente, pues, y económicamente le lleva la delantera a China. Entonces, estas cuestiones que se están influyendo en el reacomodo geopolítico, pues, y muchas veces no lo entendemos, porque pues son cosas a veces que andamos más preocupados por el chivo, por la sobrevivencia, que pues, entrarle a este tipo de análisis, pues, porque además no es fácil de la noche a la mañana entender esta conceptualización. Entonces, dentro de este concepto, estamos nosotros entrando como gobierno de una transformación, y es muy loable lo que estamos haciendo en México, pero sí se necesita rectificar algunas cosas, ¿no? Y la gente, y tenemos que rectificar todos, no solamente el gobierno, sino nosotros, aquellos que nos decimos críticos, que nos decimos de izquierda, que nos decimos que estamos luchando por transformar este país, también tenemos que autocriticarnos, tenemos que involucrarnos más en los cambios, lo tenemos que hacer, porque de otra manera, pues nomás estamos predicando en el desierto, ¿no? Y esto pues se está dando ahorita por las facilidades que hay ahorita de las redes, ¿no? Y esta cuestión, les comento, pues es una voz más la que digo yo, pues aprovecho la oportunidad que tengo aquí para difundir estas propuestas, ¿no? He establecido relaciones con grupos y constantemente mantengo comunicación con gente que está participando políticamente en diferentes partes del país, sobre todo la gente también de Mexicali, ¿no? Pues el caso de Mexicali, ya ahorita los compas de allá de Mexicali ya andan involucrados nuevamente porque viene la movilización, ya viene el proceso electoral otra vez, y algunos pues quieren figurar, tienen su corazoncito, es muy loable. Pero aquí pues se tiene que dar un proceso de unidad de todas las fuerzas por la transformación, pero habría que impulsar un proyecto de cambio, no nada más y sacar un proyecto ahí como de académico, ahí ya sacar unas líneas y un documento o un manifiesto, como es muy, muy dado a los grupos de radicalosos, un manifiesto al pueblo de México, a todos, sino ir conformando alianzas, ir conformando los grupos, principalmente verse con respeto y respetar la diferencia de los otros. Entender que este gobierno no es su enemigo, pues el gobierno de Obrador, y en dado caso entrarle a una crítica de otro nivel, ¿no? Como en el caso ahorita que se está dando la detención de esta señora Prieto Terrazo, decirle, bueno, ¿por qué no estás utilizando esa misma energía y ese mismo en contra de los maquiladores que no le quieren dar a los trabajadores las decisiones que tomó el gobierno? E incluso el mismo propio gobierno el secretario de Relaciones Exteriores dice que interviene para pedir que abran una maquiladora. Entonces, todas las cuestiones tenemos que revisar y aprovechando ya, porque ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo, con respecto a las transformaciones que se necesitan. Necesitamos impulsar un programa local con demandas propias. En el caso, por ejemplo, del lado de las relaciones exteriores, yo siempre estoy aquí cuchillito de palo sobre los pasos fronterizos, porque aquí los ciudadanos mexicanos también contamos, pues no nada más para la elección y para los votos, contamos. ¿Por qué? Porque supuestamente es un gobierno del pueblo, y no es un gobierno de una burocracia, un sector oligárquico, un sector burgués, que es el que está aprovechando esta situación, ¿no? Queremos transformaciones profundas, pacíficas, pero que sean profundas y que convoquen a todos los sectores de la sociedad, no solamente a las burocracias políticas, etcétera. Llegamos al final de este programa, nos despedimos. Entonces, nos veremos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Maderería La Esperanza. Todo para la construcción en un solo lugar. Contamos con varilla, cemento y Redimix, plomería en general y todo para la electricidad. Contamos con herramienta Trooper y Cuervo. Gran surtido en maderas, triplay, barrote, tablón, vigas y mucho, mucho más.
no contamos con sucursales. Yo confío en María La Esperanza. Con nosotros, tu construcción es la esperanza. ¿Problemas con tu vista en tiempos de COVID? Pon tu confianza en nosotros. En Visual Corporativo Jardón te atendemos con todas las medidas de seguridad e higiene disponibles. Llama hoy, agenda una cita y en apoyo a tu economía recibe tu consulta por solo 100 pesos. Sí, por solo 100 pesos. Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y vítreo. Segunda, qué barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Electrónica, ropa de saldos, a precios muy baratos. Artículos de segunda en general. Bolsas para dama, decoración para el hogar, juguetes, cristalería, joyería, cintos, gorras, audífonos, cargadores y accesorios para celular. Artículos de temporada y mucho más. Más barato no lo podrás encontrar. Si buscas algo, comienza por aquí. Segunda, qué barato. ¡Vieja! ¡Tengo hambre! ¡Dame algo de comer con unas tortillas calientitas! Qué bueno que llegaste, vieja, ahorita te sirvo algo de comer. Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 lo espera. Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las de